Un ejemplo de estos pueden ser el derecho civil, el comercial, el laboral y el penal. Acá el derecho procesal no va a tener razón de ser, pero al haber un incumplimiento de dichas normas, es que comenzamos a hablar de un proceso judicial para que estas normas y esta violación no quede impune. Bueno, el derecho procesal es la actividad desplegada por los órganos del Estado en la creación y aplicación de normas jurídicas individuales o grupales. Tiene lugar cuando se comete un incumplimiento para poder solucionar cierta categoría de conflicto entre dos o más personas. Listo, Erika. ¿Listo? Bueno, A ver, ¿alguien más del grupo? A ver. Sí, está. Erika Altamiranda. Voy a hablar de las fuentes del derecho procesal, que se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las primarias obligatorias y por el otro lado tenemos las secundarias o no obligatorias. Dentro de las fuentes primarias obligatorias podemos conocer la Constitución Nacional en relación a todas las normas que están relacionadas con el proceso, ¿sí? Como por ejemplo el artículo 5, el artículo 16, que habla de la igualdad ante la ley para las personas, el artículo 109, que también habla de la prohibición al presidente de la nación de ejercer cargos relacionados a la justicia. Después también tenemos las leyes, que se pueden dividir en leyes nacionales, son el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la Ley de Matrimonio Civil, tenemos también la Ley de Concursos y Quiebras, y por el lado de las leyes provinciales tenemos el Código de Procedimiento Civil y Comercial y el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires. Tenemos también los reglamentos, que estos son dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, a fin de mejorar el funcionamiento de la administración de justicia en sus distintos niveles. También están las acordadas judiciales, que estas están destinadas a la organización de la administración de justicia y son dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Dentro de lo que son las normas, las fuentes, secundarias o no obligatorias, tenemos dos grandes grupos que son la jurisprudencia por un lado. En estas se engloban los fallos análogos que se dictaron con anterioridad y que pueden servir como referencia a la hora de hacer un escrito, presentar un escrito, por ejemplo. Y la doctrina, que es la opinión de los distintos juristas, y en esta generalmente los jueces es donde fallan sus decisiones, donde los citan para fallar sus decisiones. Sin embargo, dentro de la jurisprudencia se encuentran los fallos plenarios, que estos se dan cuando todos los miembros de una cámara, de una cámara, se reúnen para generar un fallo. Esto sucede cuando muchas veces se presenta el mismo inconveniente, entonces ante esta situación se reúnen todos y dictan entre todos, en plenitud, un fallo, el cual debe ser luego acatado por los distintos juzgados de primera instancia que dependan de estas cámaras. Bien, ¿quién más? A ver, ¿alguien más del grupo? Joana. Digo yo, pero yo tengo juez Sí. natural. Bueno, ¿hay alguien más entonces del grupo del tema que estaban hablando recién? Llegó Germán, lo escuché, lo vi ¿llegó? entrar. Germán, Bueno, a ver. Germán Trócoli, entraste, ¿no? Porque le di acceso. Sí. ¿Preparó el tema o dónde está? Yo no lo veo. Sí, pude prepararlo, sí. Buenísimo. Bueno. Con mis compañeras lo que nos hicimos fue dividirnos, ¿sí? Los temas. Se te escucha muy bajo, Trócoli. A ver si mejorás el audio. Voy a buscar los auriculares. Bueno, Joana, seguimos, así ganamos tiempo con lo tuyo. Igual lo mío es cortito, así que... tengo el juez natural, que dice que una persona es juzgada, si una persona es juzgada, el caso recae sobre un juez natural
que es designado para realizar el proceso que corresponde, o sea, es posible, que no es posible sacárselo al juez natural, ni pasárselo a un tribunal que no se ha creado por un mecanismo constitucional, en tanto este juez tenga competencia para poder juzgar el caso, y esto lo vemos que está en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que dice que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisión especial o sacado de los jueces. Joana, por favor, no leas el artículo, que lo podemos leer en cualquier momento. Explícanos brevemente qué significa. Sos tan amable. Bueno, esto, de que si una persona es juzgada, el caso recae sobre un juez natural, por ejemplo, como dijo en la clase pasada la profesora, que por ejemplo si pasa en Lomas de Zamora, recae sobre un juez de Lomas de Zamora, y dependiendo de, por ejemplo, si es de familia o penal, en eso depende el juez que le toque. Bueno, está bien, más o menos. Trócoli, por favor, lo tuyo. Sí. Igual, Joana, te faltó un poquito. Fíjate de leerlo más en profundidad. Bueno, yo ¿se escucha bien? Sí, ahora sí. Perfecto. Yo lo sinteticé, dado las condiciones de tiempo, intenté hacerlo lo más resumido posible, ¿sí? A mí me tocó hablar de lo que es los principios procesales y el sistema procesal. Y bueno, yo los principios procesales lo interpreto que son aquellas máximas jurídicas que nosotros utilizamos para un correcto funcionamiento de las personas en sociedad. O sea, en términos cotidianos, son las reglas que nosotros debemos cumplir para que no exista la presencia de conflicto o comportamientos indebidos, ¿sí? Por eso es el principio del derecho. Y lo que es el sistema procesal es aquel procedimiento, ¿no?, que nosotros realizamos para el estricto cumplimiento de la justicia y su ejecución. Es decir, ante una causa judicial, el sistema procesal indica los plazos, términos y condiciones para lo que se realiza el proceso. A mí lo que me tocaba era definir esos dos términos. Bueno, está bien. En general lo importante es que entiendan que esto es en beneficio de ustedes. Y los conceptos, si los pueden elaborar ustedes, mejor. Porque no por nada, yo no te decía, Joana, por ninguna razón, pero leer un artículo lo podemos hacer en cualquier momento. El tema es si vos lo interpretaste y sucintamente explicar de qué se trata. Está bien, como ejercicio está bien. Creo que no quedaba nadie más para exponer. Con lo cual, si esto es así, la doctora Carolina García va a dar el tema de jurisdicción. Y bueno, presten atención, por favor, y después, al final de todos los temas que vamos a hablar hoy, si hay alguna consulta respecto a lo que demos, lo evacuamos con gusto. ¿Está bien? Caro, ¿arrancás vos? Sí, cómo no. Gracias, doctor. Bueno, ¿cómo les va? Me toca a mí hablar del tema del programa de la jurisdicción. Vamos a empezar con hacer una aproximación a una definición de qué hablamos cuando hablamos de jurisdicción, y podemos decir que la jurisdicción hace alusión a la función jurisdiccional, es decir, es aquella actividad que está destinada a resolver los conflictos y a reprimir los delitos que se suscitan en esta sociedad, y que el Estado ha puesto en cabeza del Poder Judicial para resolver dichos conflictos. Entonces, inevitablemente, cuando hablamos de jurisdicción, hablamos del acto jurisdiccional, hablamos de la actividad jurisdiccional que desarrolla, en este caso, el Poder Judicial, para reprimir los delitos o para solucionar los conflictos que se le tengan, que se lleven para resolver. Sabemos muy bien que estamos en una república, que tenemos la diferenciación de los tres poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ya sabemos qué es lo que hace cada uno. Ahora estamos hablando de lo que hace el Poder Judicial en particular, es decir, impartir justicia y solucionar los conflictos. El cronograma nos pide que hablemos de los caracteres de la jurisdicción, y básicamente tenemos que tener en cuenta que estos caracteres son tres. En primer lugar, vamos a decir que es un poder-deber del Estado, es decir, que, como dije anteriormente, nuestra Constitución
le ha impuesto al Poder Judicial este deber de resolver los conflictos. Entonces es un poder, deber. De ninguna manera puede no realizarlo. Es decir, por eso decimos que es una facultad, la facultad que tiene el Poder Judicial de resolver y el deber que tiene de hacerlo. ¿Se entiende? Otro carácter que tenemos que tener en cuenta, que el Poder Judicial ya es sabido que tiene que ser un órgano independiente, que está desempeñado de acuerdo al grado de competencia, pero por jueces que tienen que cumplir los criterios de imparcialidad y todo eso que ya sabemos. Y además es importante saber que la jurisdicción es indelegable. Cuando hablo de indelegable, quiero decir que de ninguna manera esa función o ese poder deber, como les dije antes, puede delegarse en otro poder que no sea el Poder Judicial. Es decir, que acá vemos cómo se aplica directamente ese poder deber, es decir, no solamente tiene el poder, sino que tiene el deber de solucionar todos los conflictos que se le presentan. ¿Hasta aquí queda claro? Esto en cuanto a una primera aproximación de una definición de jurisdicción y de los caracteres que sí o sí tenemos que tener en cuenta. Si no hay ninguna pregunta, sigo. Bueno, el cronograma también nos pide que hablemos de los elementos de la jurisdicción. Acá ya nos estamos yendo directamente, no perdamos de vista que estamos hablando del Poder Judicial y de la figura del juez. Entonces, los elementos de la jurisdicción son 5. Son en latín, se los voy a decir, enumerar primero y después les voy a decir en qué consiste o qué significa cada uno. El primero es la notio, N-O-T-I-O. El segundo es la vocatio, B-O-C-A-T-I-O, vocatio. El tercero es la coertio, C-O-E-R-T-I-O, coertio. El cuarto es la judicium, J-U-D-I-C-I-U-M, judicium. Y el quinto es la executor, E-X-E-C-U-T-O. ¿Bien? Bueno, vamos a ver en qué consiste o qué significa que cada uno de estos elementos en latín que yo les dije. La notio hace alusión a la facultad que posee el juez, en este caso, integrante del Poder Judicial, de conocer en todos los asuntos que se le presentan, la notio. Cuando hablamos de vocatio, hablamos de la facultad también que posee el juez de obligar a las partes, no sé si se cortó, a comparecer al proceso. Bien, la facultad que tiene, ahí está, ahí tenemos un cuadro, la facultad que tiene el juez de hacer comparecer a las partes en cualquier momento del proceso. Bien, cuando hablamos de la coertio, hablamos de lo que nosotros decimos también a veces imperium o la fuerza pública, es decir, la fuerza pública que puede utilizar el juez para hacer comparecer al proceso con el auxilio de la fuerza pública a aquella persona que por X motivo no se presente, tiene esta facultad. Cuando hablamos de judicium, hablamos del deber que tiene el juez de dictar sentencia y de poner fin a ese proceso judicial que se inició, que de ningún modo, no sé si lo vimos o lo vamos a ver más adelante, pero de ningún modo el juez puede ampararse en que no haya ley o laguna de leyes o algo. Tiene que resolver el conflicto que se le presenta sí o sí. Y por último, es la executio, que tiene también que ver con cuando hablé de coercio, que es la fuerza que tiene el juez. En este caso estamos hablando de la fuerza que tiene para ejecutar esa sentencia que dictó, esa resolución que dictó, que puso fin al conflicto, y que transcurrido el plazo no se apeló, y
y no se cumplió tampoco, bueno, el juez tiene esa facultad para ejecutar esa sentencia si es que no se ha cumplido voluntariamente, digamos. Es decir, cuando en una sentencia, supongamos una demanda civil, el juez resuelve en una demanda civil por cumplimiento de contrato, ejemplo, cobro de pesos. Entonces el juez resuelve, cuando dicta su sentencia definitiva, hacer lugar a la demanda que instauró tal Carolina García, y entonces le dice a B, que es a quien yo demando, que me tiene que pagar X cantidad de dinero en X cantidad de tiempo, ¿no? Si transcurrido ese tiempo, parte B, que resultó vencida y que me tiene que pagar a mí, y no me paga, y tampoco apeló la sentencia, bueno, entonces yo tengo la facultad, como parte actora, que resulté que a quien se me dio la razón, es decir, el juez me hizo lugar a la demanda, lo que yo pedí, tengo la facultad de pedirle al juez que ejecute esa sentencia, porque ve a quien yo demandé no me pagó, o no cumplió la obligación que tenía que cumplir, o lo que sea que el juez haya condenado. Con esto nos estamos refiriendo a la fuerza que tiene el juez para hacer ejecutar sus decisiones, y si ustedes recuerdan lo que hablamos el año pasado, estamos hablando de la principal diferencia que tiene la figura del juez con la figura del árbitro. Acuérdense, cuando hablamos del tema del tribunal arbitral, que emite el laudo arbitral, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era como una sentencia, pero que le faltaba al juez? Bueno, le faltaba justamente esto, le faltaba justamente la facultad que tiene de poder ejecutar esa decisión si es que no se cumple de forma voluntaria. ¿Se entiende hasta acá lo que he dicho? ¿Alguna duda? No, no sé si después me pide acá las otras funciones del Estado, más o menos, bueno, ya sabemos cuáles son las otras funciones del Estado. El Poder Ejecutivo es el encargado de ejecutar, el Poder Legislativo legisla. También tenemos que saber, esto no es importante, pero a título informativo, que a veces el Poder Ejecutivo también ejerce la función jurisdiccional dictando actos administrativos, que también es una función jurisdiccional, pero digamos que en esta etapa en esta materia no nos vamos a ocupar de eso, pero también a veces el Poder Ejecutivo tiene potestad jurisdiccional. Bueno, no sé si hay alguna, eso lo van a ver mucho más adelante. Acá nos estamos refiriendo a la facultad jurisdiccional que tiene el Poder Judicial, lo cual no implica que otros poderes a veces ejerzan alguna función jurisdiccional. Muy bien, Carol. Claro, al respecto, lo que decía la doctora García es que no circunscriban la idea de exclusivamente actividad jurisdiccional en el ámbito de la justicia. En el ámbito de la justicia nosotros lo vemos, nos interesa desarrollarlo, nos interesa que lo entiendan ustedes. Pero siempre que un órgano del Estado, a través del funcionario o el magistrado, si fuera en el área de la justicia, resuelve un conflicto a través de un pronunciamiento, está creando norma, está diciendo derecho, está haciendo actividad jurisdiccional. Es decir que, si esa actividad jurisdiccional lo es en el plano del Poder Ejecutivo, esa actividad es un acto administrativo. Y la doctora decía con certeza que lo van a ver cuando vean derecho administrativo. Obviamente, cuando el Senado establece y sanciona una norma o alguna cuestión disciplinaria como para su propio cuerpo, lo hace a través de la actividad jurisdiccional. O sea, dicta normas, dice derechos, se pronuncia, resuelve un conflicto en el área del Poder Legislativo. Y reiterando lo que decíamos recién, de nuestro interés es que lo entiendan, que donde más lo desarrollamos, casi exclusivamente, es la actividad jurisdiccional realizada en sede judicial. Porque también, como dijo la doctora, le habíamos comentado en su oportunidad, que los árbitros, para alguna interpretación de los doctrinarios, realizan actividad jurisdiccional en tanto y cuando resuelven un conflicto fuera de la sede judicial. Esto es un poco para redondear la idea. ¿Seguís vos, Gaby, Graciela? Sí, sigo yo, sí. Bueno, Gracias. ya teniendo
Gracias, Caro, y gracias, Guillermo. Bueno, como ya teniendo esta base de lo que es la jurisdicción, digamos, ese poder que tiene, que le otorga el Estado al juez, ahora vamos a estudiar términos que nos va a ayudar para enriquecer nuestro vocabulario, para saber aplicar cada terminología, saber qué significa, que a veces uno en lo cotidiano puede decir una palabra queriendo decir otra en otro sentido, pero que está mal aplicada. Por lo tanto, lo que vamos ahora a conceptualizar los términos y vamos a clasificar cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a arrancar por acción. ¿Qué es la acción? ¿No? Uno conoce esa palabra vulgarmente o dentro de lo cotidiano como movimiento, como un derecho a hacer algo, ¿no? Es decir, yo me puse en acción, me anoté en el gimnasio. Bueno, ustedes me entienden si yo digo me puse en acción, me anoté en el gimnasio, ¿no? Como que estoy en movimiento, hice algo. Bueno, pero en el derecho, la palabra, el término acción, significa tener derecho, poseer derecho. Serían casi sinónimos, acción igual a derecho. Entonces lo podemos definir como que es el derecho concreto del sujeto frente al Estado, del cual no solo es titular quien obtenga una sentencia favorable, sino todo aquel que puede obtener un pronunciamiento de mérito, ¿está? Es decir, un pronunciamiento expreso. Los conceptos los sacan del libro, no hace falta que estén tomando notas, simplemente es para partir de una base de un concepto de lo que es la acción. Entonces decíamos que un pronunciamiento expreso sobre el fondo de la cuestión en debate. Quiere decir de que yo tengo un derecho, yo hablo como un habitante en el territorio nacional, en Argentina, tengo derecho a hacer valer esas garantías o esos derechos que están vulnerados, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ejerzo? A través de esta acción. Tengo una acción. Esa acción no es palpable, digamos, no es que ando con un papelito que dice, mira, acá tengo mi acción. No, no se ve, no es tangible, pero uno, al ser habitante del territorio nacional, y aclaro habitante y no digo ciudadano, ¿no? Porque sabemos que ciudadanos son aquellos que pueden elegir a sus gobernantes, por lo tanto son todos, ¿no? Personas por nacer, niños, adultos, mayores, la edad que tengan no importa, todos tenemos ese derecho a accionar, a tener un pronunciamiento ante un derecho que veamos que esté vulnerado. Recurrir a la justicia, ¿no? Recurrir para que nos devuelvan esos derechos que fueron quitados. Para obtener esa sentencia favorable, si ese es el resultado, es necesario que cumplamos con determinados requisitos, ¿no? Es decir, yo tengo acción, perfecto, bueno, pero al momento de tener que exteriorizarla, de ejercerlo, tengo que tener determinados requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? En primer lugar, tiene que ver con la capacidad de las personas, con la capacidad de la persona que va a ejercer esa acción. Cuando veamos parte, este tema lo vamos a desarrollar en profundidad, pero eso va a estar después del primer parcial. Pero simplemente ahora, para que ustedes entiendan, la capacidad tiene que ver con la edad de la persona. Se los digo en forma sencilla, esto hay que profundizarlo cuando veamos parte. Por lo tanto, una persona que tenga 18 años cumplidos tiene plenitud en cuanto a la capacidad. ¿Qué pasa si un nene de 10 años va de la mano de su mamá, sufre un accidente de tránsito? Quiere decir que el nene, al no tener 18 años cumplidos en adelante, ¿qué significaría? ¿Que no tiene este requisito, este presupuesto de la acción porque no tiene capacidad? No, tiene capacidad, pero esa capacidad no la tiene en su plenitud porque no tiene la mayoría de edad. Por lo tanto, ese chico de 10 años puede ejercer su acción a través de los representantes. En ese caso, los representantes de un menor de edad van a ser sus progenitores, y en caso que no tuviera progenitores, va a ser su tutor. Si no tiene un tutor, el juez le designará uno. ¿Se entiende a lo que va con relación a la capacidad de la persona que esté reclamando? Segundo requisito, que ante quien efectúe esa petición, digamos, donde manifieste esa acción o quiero hacer esa reclamación de derecho, tiene que ser ante un juez competente. Ahora en un rato el doctor Dileo va a hablar de la competencia, cómo se divide esa competencia. Así que yo simplemente le voy mencionando cosas que más adelante las vamos a ir explicando paso a paso, ¿no? Pero ahora necesitamos entonces capacidad de la persona que ejerce esa acción, necesitamos un juez competente.
¿Qué otra cosa necesitamos? Que esa presentación de la demanda esté efectuada en tiempo y forma. Yo ya ahí les mencioné una palabra, demanda, ¿no? Y estamos hablando de acción. Quiere decir que esa acción se va a exteriorizar a través de una demanda. Después vamos a ver un concepto de demanda. Pero en primer lugar, digo, faltan 3 minutos. Si se llega a cortar porque yo me embalo hablando, sabemos que tenemos que volver a ingresar con el nuevo código y continuamos en el próximo Zoom. Entonces decía de que la presentación de la demanda en tiempo y forma significa de que a mí el código de fondo, que lo estudiamos la semana pasada, es decir, el Código Civil y Comercial, el Código Penal, me va a decir qué plazo tengo yo para ejercer esa acción. Por ejemplo, un accidente de auto, de vehículo, el código me va a decir que yo tengo 3 años para exteriorizar mi reclamo, es decir, manifestar esta acción que yo tengo. ¿Qué pasa si yo me duermo en los laureles, tuve un accidente de tránsito, o me chocaron el auto, me chocaron a mí al cruzar y demás, y pasan 3 años y 1 mes? Y yo dije, uy, pero podría haber reclamado, voy a un abogado, inicio una acción, una demanda. ¿Está bien? Sí, yo la puedo iniciar, pero evidentemente no está, es decir, no voy a tener una sentencia favorable. ¿Por qué motivo? Porque esa demanda no fue presentada en tiempo. Después las formas, también cuando estudiemos actos procesales y demás, vamos a estudiar qué forma debe contener un acto procesal para que esté encuadrado dentro de esa forma. Hoy no es el día porque todavía actos procesales no lo vimos, pero en cuanto lo veamos también vamos a desasnar de qué se trata. Pero es otro de los requisitos. Y por último, como requisito para que tengamos una sentencia favorable, que haya inexistencia de un proceso igual en trámite. Quiere decir de que yo no puedo iniciar, es decir, fui a ver un abogado y me inició un expediente, una demanda, y después me enojé con ese abogado, voy a ver otro abogado y me inicio una nueva demanda. No, tiene que haber una sola demanda por ese hecho, ¿no? Por el hecho, en este caso sería el accidente de tránsito. No puede haber más de una causa existente tramitando de igual manera, ¿está? Por lo tanto, esos serían los requisitos necesarios para poder obtener una sentencia favorable. Cuando vamos a ver más adelante que ante la falta de esos presupuestos vamos a tener herramientas, ¿no? Pero eso lo vamos a estudiar más adelante, que si quieren ya se los digo porque tal vez en el libro lo puedan leer. Son las excepciones, ¿no? Ante la falta de algún presupuesto en cuanto a la acción, van a existir esos medios de defensa que van a ser las excepciones procesales.